Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las lesiones en articulación esternoclavicular, ¿sí? Como una breve introducción, pues podemos decir que son unas luxaciones, son unas lesiones raras. Aproximadamente, bueno, se hizo un estudio en aproximadamente 1.600 casos de pacientes con luxaciones en la extremidad superior, ¿sí? En donde de esos 1.600 casos, eh, el 85% representaron a una luxación en articulación glenohumeral, el 12% representaron unas luxaciones en articulación acromioclavicular y el 3%, apenas el 3%, representaron de esos 1.600 casos, pues articulaciones esternoclaviculares. Eh, no en tanto, pues las articulaciones, las luxaciones o luxaciones, subluxaciones son muy raras. El abordaje quirúrgico de estas, pues de la mayoría, es muy raro. De hecho, solo se limita a pocos casos, ¿sí? Se podría decir que son unas luxaciones relativamente benignas y pues de todas estas lesiones, las que tienen un patrón de desvío hacia posterior son graves, pueden tornarse hasta como emergencias quirúrgicas y ya van a ser descritas después. Un poco de la anatomía, como ya se ha visto anteriormente la anatomía, vamos a hacer ahora solamente un breve repaso. Em, la anatomía de la articulación esternoclavicular pues tiene involucrados dos huesos, tanto la clavícula como el mango del esternón. Es una articulación que posee una cápsula articular, en este caso está reforzada por un ligamento esternoclavicular anterior, superior y posterior, ¿sí? Y también tiene otros ligamentos de refuerzo, como es el ligamento interclavicular, que es este de aquí, que es un ligamento que, eh, bueno, es un ligamento que recorre desde la parte superior de la extremidad, del extremo medial de la clavícula, hacia la parte superior del extremo medial de la otra clavícula, ¿sí? Este ligamento tiene como función ayudar a la estabilidad de los hombros como tal. También esta articulación pues tiene un disco interarticular o menisco interarticular que tiene como función el soportar los pesos o el movimiento de la articulación, porque esta articulación es muy móvil, realmente es de las articulaciones de la extremidad superior o del cuerpo, se podría decir que más movimiento tiene, aunque no pareciera. Un ligamento que no está tan relacionado con la articulación, pero sí ejerce una función de refuerzo, pues, de la misma, es el ligamento costoclavicular, que es un ligamento que tiene dos haces, ¿sí? Un anterior y un posterior, y que sus fibras no son paralelas, porque tanto el haz anterior como posterior van a ejercer una función de limitación del movimiento. Por ejemplo, el haz anterior tiene una limitación para el movimiento, para un movimiento exterior hacia exterior de la articulación de la clavícula con el esternón, y el haz posterior va a limitar un movimiento hacia interior de la articulación esternoclavicular, ¿sí? Es importante conocer, pues, todas las estructuras anatómicas que están relacionadas con esta articulación, porque en el área en el cual se encuentra ubicada, pues es un área muy concurrida por estructuras vitales. Rodwood nos dice que, bueno, aquí tenemos, antes de describir, pues una tomografía con corte axial, ¿sí? En donde vamos a encontrar hacia adelante, pues el esternón, y hacia posterior encontramos la columna vertebral. Entonces, Rodwood nos dice que lo que vamos a encontrar en primer lugar es una cortina formada por músculos, tanto el esternoioide como el esternotiroideo, y también vamos a encontrar, pues, esta cortina nos va a impedir visualizar las estructuras que se encuentran en la parte posterior de la articulación esternoclavicular.
que en este caso, pues, vamos a encontrar, pues, por ejemplo, tanto la vena como la arteria subclavia. Vamos a encontrar eh, a esta altura también pasa el nervio vago, el nervio frénico, y pues la tráquea, el esófago. Hacia inferior se encuentran pues ya los órganos de la cavidad mediastino, ¿sí? Eh, Encontramos el corazón, encontramos también, muy importante, la relación hacia posterior con el arco aórtico. Por eso es muy, muy importante, pues, en general, conocer la anatomía quirúrgica para, bueno, más adelante vamos a ver lo que son la luxación esternoclavicular hacia posterior, eh, que generalmente es tiene un tratamiento muy delicado. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la reducción y al tratamiento abierto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sí, con eso. Aquí encontramos un corte axial, en donde se evidencian todas las estructuras, aparte de los pulmones, eh, que están relacionadas, pues, con esta articulación. Dentro de la amplitud del movimiento de la articulación, es muy importante mencionar que esta, como se les comentó anteriormente, esta articulación tiene un movimiento extenso, realmente, o sea, tiene varios movimientos, incluso se podría decir que tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje, y aquí vamos a describir lo siguiente. En la primera imagen, aquí en la imagen A, vamos a encontrar que eh, esta articulación va a tener un movimiento de aproximadamente 35 grados cuando existe la elevación del miembro superior, y existe también una rotación, perdón, existe también pues sí, una rotación con un desviamiento conjugado, podríamos decir así, de aproximadamente 35 grados cuando se lleva el brazo hacia posterior y hacia anterior. Y también va a rotar sobre su propio eje, va a tener una rotación pues longitudinal cuando cuando se eleva pues el miembro hacia superior nuevamente, ¿sí? Pero esta rotación va a ser de 45 grados. Es importante hablarles sobre la epífisis del tercio medio de la clavícula. Tiene algunas características importantes que tienen que ser consideradas a diferencia de los otros huesos de nuestro cuerpo, ¿sí? Este es el primer hueso largo del cuerpo en osificar. La literatura nos dice que aproximadamente tiende a osificar desde las primeras 5 semanas de vida intrauterina, y avanza hacia, osificándose desde exterior hacia medial, ¿sí? Desde lateral hacia medial, siendo el- la epífisis del tercio medio la última estructura en osificarse completamente hasta hace aproximadamente los 23 a 25 años de edad. Es por eso que en la clasificación de las fracturas que vamos a tener, de las luxaciones, subluxaciones o luxofracturas que vamos a tener eh, en las siguientes diapositivas, vamos a considerar la edad del paciente hasta para hacer el tratamiento, el abordaje, eh, como por ejemplo una reducción cerrada o abierta, dependiendo de eso por la placa fiscal. Los principios diagnósticos de este tipo de, eh, lesiones, ¿sí? Vamos a tener vamos a tener los mecanismos de lesión de la articulación esternoclavicular, ¿sí? Vamos a ver que hay fuerzas directas o indirectas que pueden hacer causar una lesión, ¿sí? Pueden ser, vamos a describir después cómo será cada una de ese tipo de fuerzas, pero aquí me gustaría aprovechar esta diapositiva porque dependiendo de cómo se ejerce esa fuerza sobre el cuerpo, hay una desviación o una luxación posterior de la articulación esternoclavicular, o una luxación, subluxación hacia anterior de la articulación esternoclavicular, ¿sí? Eh, Realmente lo que nos menciona también aquí Rodwood es que es extremadamente raro que ocurran este tipo de lesiones por
la anatomía de la articulación. Como podrán recordar, pues anteriormente se les describió las estructuras ligamentares que refuerzan esta articulación. Son muy fuertes, lo cual hace que realmente esta articulación tenga más predisposición a sufrir una fractura en su tercio medio que a realmente luxarse o subluxarse, perdón. ¿Sí? Hablando de la fuerza directa, ¿sí? Que se puede ejercer para que haya una lesión a nivel de esta articulación, se dice que pues, tiene que ser una fuerza que tiene que estar directamente aplicada al aspecto anteromedial de la clavícula. Perdón. ¿Qué dice el mensaje? ¿Qué dice el mensaje? Ah, ya. Perdón. Em, Tiene que estar, es una fuerza aplicada al aspecto anteromedial de la clavícula y bueno, esta fuerza, Rothko menciona que generalmente son lesiones deportivas y también accidentes de tránsito, pero con más frecuencia se ven accidentes en lesiones deportivas, ¿sí? Donde hay una patada directa a la parte media de la clavícula eh, o un golpe con la rodilla directo hacia la parte media de la clavícula, lo cual va a provocar pues una luxación posterior de la misma. Va a ser imposible o prácticamente imposible que haya una luxación anterior de la articulación porque no se ejerce una fuerza pues, directa, tendría que haber una fuerza directa posterior. Aquí vemos una tomografía con un corte axial en donde se observa un desviamiento, una desviación, perdón, de la tercio medial de la clavícula hacia posterior, producto de una fuerza directa. Bueno, la fuerza indirecta, ¿sí? Esta va a depender bastante de la fuerza que se le aplica, sobre todo al hombro, y va a depender de cuál es la dirección de esta fuerza, ¿sí? Cuando la fuerza va desde posterior hacia anterior, vamos a tener una luxación posterior de la clavícula, y cuando la fuerza que se ejerce sobre el hombro se dirige hacia posterior, la luxación va a ser anterior, ¿sí? Igual, vemos mecanismos de lesión. Aquí una imagen como un ejemplo les coloqué para eh, evidenciar, pues, por ejemplo, este paciente tendría en el caso de que haya una luxación, pues tendría una fuerza que ejerció en la parte posterior del hombro, podría tener probablemente una luxación posterior de la clavícula. Dentro de las lesiones asociadas, es importante tener en consideración, como se les mencionó en unas diapositivas anteriores, eh, cuáles son las estructuras que se encuentran eh, relacionadas con esta articulación, ¿sí? Por ende, se puede dar una compresión de la tráquea, un neumotórax, una laceración, una compresión de los grandes vasos, el esófago puede estar muy comprometido, aunque Rothwood menciona que es muy poco probable, pero se han reportado casos y vamos a tener lesiones nerviosas, ¿sí? No solamente del plexo, sino también, como podemos ver aquí, también tenemos relación con el nervio vago y el nervio frénico. También vamos a ver lesiones ortopédicas que están asociadas a la articulación esternoclavicular. Sí, no les encontré una imagen para explicarles pues, las luxaciones bilaterales, pero realmente es muy poco probable que eso suceda. Ha sucedido, pero realmente de ser ese el caso, Rodwood recomienda que sean los abordajes de cada luxación por separado, que no se les considere como una sola lesión, sino como separado. ¿Sí? También tenemos luxaciones de ambas extremidades de la clavícula. Eh, Como mencionó Santiago ayer, había el signo de la clavícula fluctuante cuando hay una luxación a nivel de la articulación acromioclavicular y también de la esternoclavicular, ¿no? Entonces va a provocarse esta clavícula fluctuante. Y pues vamos a ver también una combinación de articulación, perdón, de la lesión
la lesión de la articulación esternoclavicular con una fractura. Dentro del histórico y del examen físico, la historia clínica como tal, tenemos que ser muy cuidadosos con la identificación del mecanismo de lesión, para por eso, por medio de esa identificación, pues tener en consideración los abordajes o qué es lo que vamos a hacer con este paciente, ¿sí? Tenemos que tener en consideración lesiones asociadas, como se les mencionó anteriormente, pues la relación anatómica. Tenemos que considerar la dirección de la luxación, si es anterior, si es posterior, si es una luxación como tal o una subluxación. El dolor, hay que preguntarle al paciente, obviamente va a tener un dolor a nivel de la luxación esternoclavicular, pero puede también haber un dolor a nivel de la cara medial de la clavícula, podemos hablar de una fractura, o también un dolor a nivel de la articulación acromioclavicular. Hay que tener en consideración todas esas situaciones. ¿Verdad? Y obviamente tenemos que hacer el examen físico y hay que palpar la clavícula. ¿Sí? Aquí lo que dice es que realmente la extremidad medial de la clavícula es habitualmente palpable, sí, también el esternón y también podríamos incluso, dependiendo del paciente, pues, o sea, obviamente un paciente obeso va a ser mucho más difícil palpar la clavícula que un paciente como por ejemplo el que tenemos aquí en imagen, que va a darnos más facilidad, ¿no? Eh, Síntomas relacionados también con respecto a este, a este examen físico, a esta historia clínica. Tenemos que valorar si es que el paciente tiene tos seca, ronquido, tiene dificultad respiratoria, tiene falta de aire, ¿sí? O disnea, sensación de sofocación, ¿sí? Es muy, muy común que, eh, sobre todo en las mujeres, hay una lesión que ya después les voy a comentar, que la paciente solo sentía sofocación y se le diagnosticó de una luxación eh, anterior de la clavícula. Y también pues tener, como dijo Iván en las clases anteriores, el lado médico, ¿no? O sea, considerar un neumotórax, el paciente de algún tipo de compromiso vascular y pues demás. Vamos a hablar de la evaluación radiográfica de este paciente. Aquí tenemos una proyección anteroposterior. La proyección anteroposterior realmente lo que nos va a decir es si es que hay o no hay una desviación de la clavícula, ¿sí? Generalmente se le toma como criterio una desviación del más del 50% entre ambas eh, clavículas para considerar una luxación, pero es muy, muy recomendado usar una tomografía para primeramente confirmar la luxación y en segundo lugar pues identificar si es una luxación hacia anterior o hacia posterior y si es que están comprometidos algunos órganos. Tenemos unas proyecciones radiográficas especiales. Esta de aquí es la que más se usa, que es la proyección de Serendipity. Esta proyección eh, se la realiza con el paciente eh, acostado sobre una mesa de rayos X, ¿sí? En una posición supina, y se le coloca el tubo para la proyección de rayos X a 40 grados de la articulación, ¿sí? Y vamos a encontrar unas imágenes radiográficas como esta de aquí, que es una luxación clavicular perdón, una luxación esternoclavicular derecha hacia posterior. ¿Por qué hacia posterior? Pues vamos a encontrar este cuadro de aquí, que considero que es muy bueno como para poderles explicar esta situación. Tenemos aquí aparentemente la normalidad, en donde ambas clavículas se encuentran alineadas, por así decirlos. En la segunda, o en la imagen B, en esta imagen de aquí, vemos que la clavícula derecha se encuentra elevada, ¿sí? Esto lo que nos quiere decir es que hay una luxación anterior de la clavícula. Y en la imagen C vemos que la clavícula se encuentra inferior al eje que
que se encuentra pues al eje imaginario, a la línea imaginaria que trazamos entre las dos clavículas. Esto lo que nos quiere decir es que hay una desviación posterior, una luxación esternoclavicular posterior, ¿sí? Generalmente se recomienda tener pues una proyección de ambas clavículas para hacer esta comparación. La proyección de Heining, esta proyección, tanto la de Heining como la de Hobbs, que es esta de aquí, son dos proyecciones que cuando el servicio en el cual nosotros nos desempeñamos tiene tomografía, no se piden tan a menudo, ¿sí? Estas son más para ver si es que hay un desvío anterior y posterior. Y vamos a ver que en la proyección de Heining, el paciente está en posición supina y el tubo de rayos X pues está posicionado aproximadamente a 76.2 centímetros de la articulación comprometida y pues se direcciona este tubo tangencialmente a la articulación y se lanza el rayo, ¿no? Y vamos a tener una imagen como esta de aquí, donde observamos la clavícula articulada con el mango del esternón. Y la proyección de Hobbs, pues aquí sí les voy a deber una proyección de Hobbs radiográfica porque no logré encontrar, ni en Rootwood había la proyección en la radiografía, pero bueno. Esta proyección de aquí, lo que básicamente nos dice aquí esta imagen es la técnica de la toma de esta proyección. El paciente tiene que estar sentado al lado de la mesa de rayos X, tiene que con sus hombros apoyados en la mesa, se toma la cabeza, baja, inclina la cabeza bastante y se toma esta proyección. La tomografía, Rothwell nos dice que la tomografía generalmente, bueno, como ya mencioné anteriormente también, nos sirve para diagnosticar si es que el desvío articular es hacia posterior o es hacia anterior, ¿sí? Pero a más de eso, ayuda mucho en la diferenciación entre pues, los tejidos que se encuentran adyacentes, ¿sí? Y pues es importante porque se recomienda también como una técnica de rutina para la evaluación de los problemas de la articulación. Recordar siempre que la tomografía se puede pedir, se debería pedir de ambas articulaciones para hacer una comparación. En este caso, vemos una tomografía en la cual tenemos un desvío posterior de la cabeza un desvío posterior de la extremidad medial de la clavícula, el cual pues ya podría estar comprometiendo ya las estructuras del mediastino incluso. Y también tenemos aquí una imagen de un estudio imagenológico con resonancia magnética. Este estudio pues exhibe la anatomía de la articulación muy detalladamente, ¿sí? Vamos a ver un delineamiento si es que hay unas perforaciones del disco intraarticular y también vamos a ver, vamos a tener vamos a resolver si es que hay dudas diagnósticas entre ilustraciones o lesiones fisiares, ¿sí? Aquí vemos las placas fisiares. Santi, en 3 minutos se cierra el video. Ya, ¿avanzamos o...? Bueno, les doy ultrasonografía porque después ya viene otro tema. Dentro de ultrasonografía, pues el médico o el especialista o la persona que la vaya a hacer tiene que conocer mucho la anatomía en la cual va a encontrarse, ¿no? Porque aparte de que nos va a dar un contorno de la articulación para evaluar pues la misma, si es que hay hematomas o no, y también vamos a evaluar sobre todo los vasos sanguíneos que podrían estar comprometidos, ¿sí? En este caso se ve un pseudoaneurisma, ¿sí? De la arteria carótida, que está aquí. Y también se recomienda el uso de la ultrasonografía intraoperatorio para confirmar pues o no el éxito de la reducción cerrada. Okay. Bueno, también se recomienda aquí la utilización de una angiografía por tomografía, ¿sí? Con contraste, porque vamos a evaluar aquí la
capacidad vascular de las arterias y de las venas que están relacionadas, ¿no? Esto se puede realizar tanto en el cuadro clínico agudo como en el crónico, porque se puede presentar después alteraciones de circulación crónicas, las cuales pues van a provocar adormecimiento de los brazos, cambios de coloración de la extremidad ipsilateral que está comprometida, y pues por eso se recomienda este tipo de estudio. Dentro de la clasificación de este tipo de lesiones, tenemos la clasificación de la OTA, ¿sí? La cual pues es simple. Tenemos una clasificación a nivel de la articulación esternoclavicular, que es la 10C. Perdón, Sam. Apaguen los otros micrófonos, por favor. ¿Estamos? Vamos. Ok. Entonces, como decía, pues depende de la articulación, ¿no? En este caso es la articulación esternoclavicular, ¿sí? Que se le considera como el 10C. Y si es anterior sería 10C1 y si es posterior 10C2, aunque se está considerando pues también incluir en esta clasificación la posibilidad de una luxación superior que se puede dar, ¿sí? Hay casos registrados, entonces están intentando clasificarlos aquí también. La clasificación anatómica, ¿sí? Tenemos dos subtipos, ¿sí? Una subluxación y la luxación anterior, que son las más comunes, en donde la extremidad eh, medial de la clavícula sufre un desvío hacia anterior del esternón. Y también tenemos una luxación posterior, en donde las luxaciones posteriores pues son más complejas, son más, como les dije en un inicio, pueden tornarse como una emergencia y pues hay que tener mucho, mucho más cuidado que las anteriores. Tenemos una clasificación etiológica en donde vamos a encontrar va a dividirse en varias a la vez, ¿sí? En las cuales tenemos pues problemas traumáticos y lesiones traumáticas. Dentro de los problemas atraumáticos tenemos una subluxación o una luxación espontánea. Este es un problema típico en las mujeres al final de la adolescencia, ¿sí? O pacientes que tienen una laxitud ligamentar em, como que exagerada, ¿sí? A veces es dolorosa cuando el paciente tiende a elevar su miembro superior, se provoca este tipo de subluxaciones o luxaciones, y por eso pues se le considera como que se ha visto que esto se produce más en las mujeres. Lesiones, también tenemos dentro de las lesiones traumáticas pues los esguinces, las subluxaciones, luxación aguda, luxación crónica y la lesión fisciaria. Dentro de los esguinces, pues aquí se podría decir que todos los ligamentos están intactos y que la articulación no muestra inestabilidad. En la subluxación, puede que haya ocurrido la ruptura parcial de la cápsula del disco interarticular, de los ligamentos costoclaviculares, pero normalmente no hay tampoco un desvío. En la luxación aguda, pues aquí ya los ligamentos capsulares, intraarticulares, ya se rompen y ya hay una inestabilidad. Y en la luxación crónica, pues son consecuencias de las luxaciones agudas que no fueron reducidas y que pues fuerzas leves o moderadas pueden causar luxaciones recurrentes, lo que es raro realmente, ¿sí? Y también tenemos lesiones fisciarias. Como les dije, pues este hueso en la parte medial, en la extremidad, en el extremo medial, no, no se osifica, no se completa su osificación o de la placa fisciaria, sino hasta los 22 a 25 años de edad, ¿sí? Y pues es importante saber eso porque depende mucho de eso para poder realizar una tracción o una reducción cerrada
y saber las consecuencias que puede tener realizar bien o mal esta maniobra. Después de las 48 horas de la lesión, es muy difícil realizar la reducción y pues Rutgers nos decía también que eh, de 7 a 10 días después de la luxación se empieza a generar tejido cicatrizal, lo cual va a provocar pues este tejido cicatrizal va a ser muy riesgoso realizar la reducción cerrada porque puede haber lesión vascular importante. Dentro de las opciones de tratamiento tenemos dos tipos, ¿sí? Conservadoras, que son reducción cerrada, y procedimiento quirúrgico abierto, que es raro, que es la reducción abierta y la fijación interna de la clavícula. De estas, tanto de las medidas conservadoras como de los procedimientos quirúrgicos abiertos, posterior a haber realizado cualquiera de estas dos opciones, hay que tener una sustento, ¿sí? Una fijación, un sustento para la articulación. Entonces, generalmente para las medidas conservadoras, dependiendo de cuál sea o cómo realizamos la reducción cerrada, se sugiere un vendaje en tipo de 8, eh, aproximadamente hasta 6 semanas, se menciona aquí en la literatura. Y después, dependiendo de cómo resultó esta medida, se opta por una toalla, ¿no?, de apoyo también. Y pues el procedimiento quirúrgico abierto, generalmente pues hay que tener el sustento también de la articulación y ayudarle para eh, que no se vaya a tener complicaciones después. Hay que ayudarle con una tipolla también para apoyo, ¿sí? Ahora vamos a entrar ya en materia de las lesiones. Se dividen las lesiones de la articulación esternoclavicular, se dividen tanto en lesiones anteriores, lesiones posteriores, y pues cada una de estas también tiene lesiones de su placa fisciaria, siendo el caso, ¿no?, dependiendo de la edad del paciente. Generalmente el abordaje de los pacientes con menos de 23 años, de 25 años, donde todavía tienen la placa fisciaria, las reducciones generalmente son las mismas que los pacientes en edad adulta. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones que se van a mencionar después. Tenemos en primer lugar aquí la inestabilidad traumática anterior de la articulación. Realmente es muy raro este tipo perdón, en este tipo de inestabilidades, no es que sea raro, sino que se da en pacientes que tienen eh, una laxitud ligamentar generalizada. Eh, Esta laxitud puede ser bilateral, ¿sí? Eh, en este tipo de inestabilidades se recomienda un tratamiento conservador, ¿sí? Y cuando los intentos de estabilización no dieron un resultado deseado, em, se, se recomienda un abordaje quirúrgico, pero realmente en muy pocos casos, porque los resultados se recomienda, bueno, se refiere que los resultados son peores o incapacitantes, los resultados de la cirugía. Vamos a hablar de las lesiones traumáticas anteriores de la articulación esternoclavicular, ¿sí? En las cuales vamos a tener eh, la subluxación o el esguince, ¿sí? En donde aquí lo que nos recomienda Rodwood es que tenemos que hacer un abordaje con compresas de hielo. Bueno, se le hace la reducción cerrada, contracción, eh, y bueno, hagamos un paréntesis, ya después les voy a explicar cómo es la técnica de la reducción de este tipo de, de luxaciones. Bueno, se realiza la reducción cerrada, se coloca compresas de hielo durante las primeras 12 a 24 horas, se apoya esta reducción cerrada con vendaje en 8 y este vendaje va a durar de 5 a 7 días. Y después de retirar el vendaje en 8, vamos a colocar
un cabestrillo como apoyo por una semana. Hay que evitar recomendar a todos los pacientes que de aquí en adelante vamos a ver no realizar actividades deportivas mientras está con, con la tipolla y ir realizando de a poco las actividades diarias. Por ejemplo, eh, decía realizarse el aseo personal de a poco. También eh, abotonarse pues la camisa, ese tipo de actividades. Esta es una imagen donde se les explica pues cómo se coloca el vendaje en 8 del paciente. Y vamos a hablar ahora de la luxación. Aquí en la imagen se observa una luxación anterior de la clavícula completa, ¿sí? Se ve el desvío total de la cara clavicular con respecto a la cara external, ¿sí? Aquí se recomienda una reducción cerrada, ¿sí? Eh, a pesar de que sabemos, bueno, este tipo de luxación realmente es muy inestable, se mantiene inestable a pesar de realizar la reducción cerrada y pues esta reducción se la realiza con eh, medicación miorelajante, narcóticos, que son administrados por vía intravenosa y el paciente pues es colocado supino sobre una mesa. Se le coloca 3 o 4 toallas entre las dos escápulas y pues se empieza a aplicar una cuidadosa presión para abajo sobre el aspecto anterior de los hombros, ¿sí? Y esta extremidad anterior, esta extremidad medial de la clavícula va a traccionarse hacia posterior con este tipo de maniobra. Eh, Hay casos en los que se menciona que a pesar de realizar esta reducción, hay deformidad, pero eso ya realmente eh, es muy importante, pero o sea, como que más tenemos abordajes o pacientes que se quejan de esto, por ejemplo, modelos o pacientes que tienen mucho cuidado personal. Dentro del tratamiento quirúrgico que se recomienda para este tipo de, de abordaje, así es que cuando la articulación está muy inestable, se recomienda la restricción de la, de la extremidad medial de la clavícula, ¿sí? Generalmente la restricción es de 2,5 a 3,8 centímetros desde medial hacia lateral, ¿sí? Y se hace una reconstrucción con ligamento en 8. Ya se explica después con imágenes este tipo de reconstrucción. La luxación anterior crónica, pues este tipo de luxaciones es muy raro. Hay pacientes que refieren dolor, no siempre hay sintomatología, por eso es que es muy raro, no hay un diagnóstico, no es tan diagnosticado, por así decirlo, pero cuando el paciente ya evidencia así que, que sus actividades diarias, que su trabajo es difícil de realizar porque presenta dolor a la altura de esta articulación, pues hay que hacerle estudios imagenológicos, en donde incluso aquí se observa ya una luxación anterior crónica con osteofitos, los cuales van a provocar dolor, y cuando el dolor cede al administrar anestesia en la articulación, pues hay una indicación para realizar una cirugía por este tipo de luxaciones. Cuidados después de la reducción de las luxaciones, pues ya les comenté anteriormente, pues el vendaje en 8 y pues la tipolla, cuando después de este vendaje en 8 sigue inestable la articulación. Dentro de las lesiones posteriores eh, de la articulación externoclavicular, tenemos igual una inestabilidad atraumática posterior de esta articulación. Realmente son casos aislados. Rockwood nos menciona que hay un caso de una luxación posterior atraumática espontánea en una mujer de 50 años, que realmente previamente a eso estaba saludable, no tenía ningún síntoma y que un día se despertó con dolor en la articulación y que una tomografía confirmó esa luxación posterior. Y pues
subsecuentemente esa paciente desenvolvió disfagia, y después de un año, pues la paciente se le hizo la reducción y después de un año la paciente retornó a sus actividades normales, ¿no? Pero realmente es muy, muy rara. Y la subluxación posterior de la articulación esternoclavicular, esta sí es muy importante, esta es común, pero de todas las luxaciones y las subluxaciones, eh, perdón, esta subluxación es común, ¿sí? Y va a hacer un abordaje, vamos a hacer un abordaje después de la reducción con hielo durante 24 o 48 horas. Incluso se menciona también que se puede realizar compresas con agua caliente posterior a la aplicación del hielo, que va a provocar esto también una relajación y va a ayudar al paciente a aliviar el dolor. Vamos igual, como se comenta ya varias veces, reposo, una tipolla por una semana, va a prohibirse la realización de deportes y hay que tener mucho cuidado en este tipo de subluxaciones porque error diagnóstico de esta puede haber una consecuencia devastadora. ¿Por qué? Porque puede ser que haya sido una luxación completa posterior de la articulación que por algún movimiento que realizó el paciente se, se movió hasta cierto punto en donde nosotros consideramos solamente una subluxación. Y ahora vamos a ver sobre por qué es importante y por qué podría tener consecuencias catastróficas el error en el diagnóstico de la subluxación. Pues si es que hubiera sido una luxación, como vamos a ver ahora, eh, por la cercanía de estructuras vitales, va a haber mucho riesgo en este tipo de pacientes. Tanto así que el abordaje quirúrgico, en este caso, tiene que ser multidisciplinario, con cirujanos vasculares o cirujanos de tórax, para, ante una eventual complicación, actuar oportunamente. Hay que hacerle, pues, no solo en esta, sino en todas las luxaciones y subluxaciones, un histórico apropiado, un examen físico adecuado del paciente, que si nos tenemos que valer para hacer un correcto diagnóstico de las radiografías y la tomografía. Y pues se puede intentar una reducción cerrada siempre y cuando en el quirófano nos acompañe, como les dije, este equipo multidisciplinario para un abordaje quirúrgico del tórax, cuanto se presenten eh, alteraciones indeseadas. Vamos a ver ahora la reducción cerrada. Sí. La técnica de la reducción cerrada, pues en su mayoría, las reducciones posteriores de la articulación esternoclavicular son reducidas con éxito por el procedimiento cerrado. Dentro de un periodo de las 48 horas eh, desde que sucedió la lesión. Eh, como se les comentó, pues la reducción cerrada después de este tiempo va a ser muy, muy difícil de realizar. Vamos a tener básicamente dos técnicas, ¿sí? Tres, perdón. La técnica de tracción en abducción, ¿sí? En donde el paciente debe estar supino en una mesa con el hombro lesionado próximo al borde de la mesa. Se le colocan 3 a 4 toallas en la parte posterior del hombro. También se mencionaba que puede colocarse un cojín con un espesor aproximado de 7.6 a 10 centímetros y debe ser aplicado entre los dos hombros de este cojín. Se aplica tracción lateral del brazo en abducción y enseguida gradualmente se va a ir reconduciendo la posición de la clavícula, ¿no? Eh, este tipo de reducción realmente generalmente da buenos resultados. A veces es necesario que un ayudante en el quirófano nos ayude intentando tomar la clavícula con la mano desde posterior para llevarla desde posterior hacia anterior. Y otras veces también es necesario el uso de una pinza de campo, en donde previo a una asepsia y antisepsia de la región,
con la pinza de campo se toma la clavícula y se hace una tracción desde posterior hacia anterior. Aquí observamos la técnica de Bookerfield o de Castle. Esta técnica, pues el paciente tiene que estar ubicado en una posición supina sobre la mesa, con un cojín igual de 7 a 10 centímetros entre los hombros, y enseguida el cirujano va a realizar eh, va a llevar el brazo hacia afuera y hacia abajo, y con la otra mano va a ayudar a la estabilización de la articulación esternoclavicular. Aquí tenemos unas imágenes que nos van a explicar, en donde vamos a evidenciar cómo se realizó una reducción directa con pinza de campo, ¿sí? Tenemos el paciente, tenemos aquí la luxación de la articulación, luxación posterior de la articulación esternoclavicular, y pues se ve aquí cómo, bueno, se realiza la asepsia, la antisepsia, se le toma, se hace con la pinza de campo, se toma la clavícula y se tracciona hacia anterior, y con ayuda del fluoroscopio vemos cómo esta reducción tiene éxito. Bueno, la luxación posterior crónica, sí, puede tener algunas complicaciones, ¿sí? Son realmente reducciones que no han, perdón, son luxaciones que no han sido reducidas, ¿sí? Pueden haber problemas vasculares significativos, puede haber un compromiso respiratorio, puede haber disnea de esfuerzo, puede haber sofocación. Y realmente aquí lo que se recomienda es una cirugía con una técnica de reconstrucción en 8. Y este tipo de luxaciones pues, clínicas puede ser dividida en dos tipos, ¿sí? Una con una presentación tardía después de las 48 horas de la lesión, y una tardía crónica que puede ser meses o años después de que ocurrió la lesión. Técnicas quirúrgicas para abordar este tipo de luxaciones, hay muchas, ¿sí? Pero yo en este caso me fijé bastante en las que Rodwood recomienda, y son algunas. eh, Son como 3 técnicas que las voy a describir después con imágenes, pero antes de eso, pues es importante ver este algoritmo que estaba muy chévere, me gustó mucho, en donde nos dice cómo manejar cada caso dependiendo de cada paciente, de la edad del paciente, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la luxación posterior, pero sí, traumática esternoclavicular. Si el paciente es esqueléticamente inmaduro, maduro, o dependiendo si es que es maduro o inmaduro en todas las edades también. Esqueléticamente inmaduro, tenemos que ver si es que la lesión es reciente, perdón, si es que el esqueleto es, obviamente aquí el paciente de menos de 23 años va a tener un esqueleto eh, inmaduro, por así decirlo, en este sentido de la articulación esternoclavicular. Y vamos a tener un paciente con una lesión crónica que va a tener pues más de 7 a 10 días y es asintomático, ¿sí? Obviamente este paciente en estos dos casos, el paciente está asintomático. Si es que el paciente eh, no es crónico todavía su caso, si es reciente, tenemos que realizar una tomografía preoperatoria para evaluar pues, la compresión de las estructuras vitales del mediastino. Se recomienda que sea la tomografía contrastada para verificar también, como se les comentó al inicio, la integridad de las arterias, sobre todo que están relacionadas aquí. Y también se recomienda el ultrasonografía. Y si es que la lesión ya fue después de 7 a 10 días y el paciente está asintomático, pues el tratamiento es conservador. Hay que tener es importantísimo tener tomografías de control del paciente. Si es que el paciente es esqueléticamente maduro y
Tiene tanto luxación posterior traumática esternoclavicular, tanto reciente y crónica, y está asintomático, igual, hay que hacerle una tomografía, hay que evaluar, hay que hacer la angiografía, hay que hacer la ultrasonografía y la radiografía, obviamente, ¿no? Recordar que esta tomografía y la radiografía son comparativas, hay que comparar con el lado, con la articulación opuesta. Y cuando el paciente es esqueléticamente maduro, inmaduro, pues, también se realiza este tipo de recomendaciones. ¿Sí? Em, Se realiza cirugía. Bueno, aquí lo que recomienda es realizar, hay que intentar una reducción cerrada de la luxación, ¿sí? Hay que tirar imágenes intraoperatorias para evaluar la reducción adecuada. Si es que tuvo suceso, si es que tuvo éxito la articulación, la reducción, hay que igual hacerle un control con tomografía. Y si es que no tuvo éxito, la reducción cerrada, pues hay que hacerle una reducción, pues no es obligatorio, una reducción abierta, ¿sí? Y hay una necesidad siempre de una vigilancia con tomografía. Y si es que igual en la reducción cerrada no hay éxito y el esqueleto está inmaduro y el paciente o está sintomático y o tiene síntomas, también se puede recomendar una reducción abierta más de una estabilización de la articulación esternoclavicular, pero es muy riesgoso este tipo de cirugías. Para los abordajes quirúrgicos vamos a describir tres tipos de cirugía. Esta, que es la primera, que es em, el abordaje de una reparación aguda de la luxación posterior. ¿Sí? Hay que hacer un abordaje a nivel de la incisión, a nivel de la clavícula, ¿sí? Del tercio medio de la clavícula y del mango del esternón. Y aquí se observa ya después de la disección de las estructuras anatómicas, podemos observar en este lado la cápsula articular y aquí la clavícula como tal. Ya hay que ir identificando los ligamentos que componen esta articulación porque vamos a usarla después. Es importante aquí mencionarles que hay que mantener la integridad de la cápsula articular porque después vamos a- a necesitar en este tipo de abordaje quirúrgico como una ancla para la clavícula. Se hace la reducción abierta, ¿sí? Con una pinza de campo, desde posterior hacia anterior. eh, Esta reducción tiene que ser muy, muy cuidadosa y se le realiza 4 orificios a este tipo de articulación. Se le pasan las suturas, se identifica la cápsula articular y después de eso, como le dije, usamos la cápsula articular como una ancla para en la parte medial el extremo medial de la clavícula. Y aquí vemos el resultado, ¿sí? Este resultado donde se evidencian aquí las suturas. Es realmente una operación, una cirugía no es tan complicada como las que les preceden, y es muy, muy recomendada por Rodwood. Ahora vamos a ver la cirugía pues para un abordaje con la resección de la parte medial de la clavícula. Esta paciente de aquí es una paciente que fue diagnosticada inicialmente con un tumor de la clavícula, ¿sí? Em, por la cronicidad que tuvo ella en su cuadro clínico. Se le hizo el abordaje quirúrgico, igual la incisión es igual que la anterior, y se busca la articulación esternoclavicular afectada, se, se hace una incisión a nivel de la cápsula articular con mucha delicadeza, se realiza el corte la resección de aproximadamente 2.5 a 3.8 centímetros de la extremidad medial de la clavícula. Se realizan 2 furos
aproximadamente a 1 centímetro desde donde empezamos, desde donde hicimos la resección de la cabeza, perdón, la resección de la parte medial de la clavícula. Aquí es importante realizar el curetaje de la cavidad de la clavícula. Para el posterior se identifica aquí bien el ligamento interarticular para que posteriormente, cuando se pasen las dos suturas por estos dos furos y el canal que le formamos, el canal medular del hueso, se le toma, se obtiene, se le sutura el ligamento intraarticular y se pasa el ligamento intraarticular por este, por este canal que le formamos con el curetaje. Posterior a eso, se realiza la sutura en la parte externa de la clavícula, en donde se le realiza la sutura y esto queda como igual un ancla a nivel de la clavícula, ¿no? Se observan las imágenes de los resultados. Después de realizado ya este anclaje, se coloca el periósteo, eh, se intenta suturar el periósteo y las estructuras adyacentes a este abordaje. Y aquí está, bueno, el resultado. Esta reconstrucción quirúrgica abierta con el injerto, aquí sí se usa un injerto de uno de los tendones de la pata de ganso, ¿sí? Aquí se utiliza el semitendinoso, pero también recomiendan que se use también se decía en Rootwood que se puede usar el tendón del gracil. Se realizan 2 furos a nivel de la extremidad medial de la clavícula y también se realizan 2 furos en la cara external. Con este tendón que se obtuvo del semitendinoso o del gracil, eh, se, se le pasa por los furos y se le forma, bueno, no les puedo explicar muy bien esta técnica porque tampoco la entendí muy bien, pero lo que yo logré discernir es que se, se realiza, bueno, se pasa ya eh, el injerto en forma de 8 y se realiza el nudo del mismo injerto, o sea, como que se usa el injerto como si fuera una sutura. Aquí algunas imágenes. Aquí se evidencia el resultado pues, del injerto en forma del 8. Y tenemos algunas complicaciones, unas complicaciones tanto no quirúrgicas como después del procedimiento quirúrgico. Las no quirúrgicas, obviamente, después de la reducción cerrada, vamos a ver protuberancias que en realidad son como más resultados cosméticos y eso va a preocupar al paciente. Vamos a tener alteraciones degenerativas tardías porque hay pacientes que a pesar de haber reducido haber hecho la reducción de la luxación o de la subluxación, las condiciones de la laxitud de los ligamentos, subluxaciones frecuentes que se reducen por sí solas, entonces este paciente va a tener alteraciones degenerativas y posteriormente va a tener a nivel ya crónico, va a tener dolores. Y también vemos luxaciones posteriores a que son complicaciones secundarias a la luxación retroesternal. También tenemos complicaciones después de los procedimientos quirúrgicos. Sí, aquí Rodwood fue muy enfática, no se recomienda mucho el uso de hilos de Kirchner y, y tampoco de los pines de Steinman, porque pueden quebrarse y pueden migrar, ¿sí? Hacia las estructuras adyacentes vitales. Posteriormente les voy a mostrar imágenes que incluso hay fíos de Kirchner que han migrado hasta la cavidad medular de la columna vertebral. Y aquí literalmente Rothko nos dice que si es que ya fue la decisión del cirujano utilizar los pinos los pines o los fíos de Kirchner, hay que monitorizarlo con extremo cuidado por medio de radiografías y que siempre esos
deben ser removidos. Como les comenté, pues aquí en esta imagen se observa una migración del el fio de Kirchner hacia el posterior, hacia la vértebra incluso. Y aquí, en esta imagen, no sé si se evidencia muy bien la migración del fio de Kirchner hacia el mediastino, comprometiendo la vida del paciente. Se han reportado muchas muertes eh, en este tipo de abordajes. Muchas gracias.